Feliz sábado y bienvenidos a este culto de oración, el cual es preparado por la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Agradecemos a Dios por todo lo que nos ha entregado esta semana, porque tenemos un Dios real, verdadero y lleno de amor para con sus hijos, lo que se traduce en lluvias de bendiciones para cada uno, incluso en momentos de dificultad. Hoy estamos en el último culto del mes de noviembre y es grato ver cómo el Señor nos ha permitido tener cada sábado un momento de encuentro como iglesia y en compañía de amigos que cada semana a semana nos visitan en nuestro programa. Hoy el informe misionero estará a cargo de Daniel Pereira, mientras que el repaso de la lección lo traerá Marisa Bustos y Florencia Venegas, para luego pasar a la historia de los niños con Glenis Atencio y una sorpresa para los más pequeñitos. Oremos ahora para pedir la presencia de Dios en este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre amado, te damos en este momento por la semana que tú nos diste, por la semana de actividades, de trabajo y por todas las cosas que hicimos durante la semana, pero que hoy ya en un día sábado estamos junto a ti. Querido Dios, gracias por este día que tú nos das para adorarte, para alabar tu nombre, para estar junto contigo. Y queremos ahora pedir que tu presencia esté en medio nuestro, que tú seas el invitado especial en este programa y que, Padre amado, el mensaje que esta mañana escucharemos sea para honra y gloria tuya y para cada hermano y amigo que lo escuche. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos ahora con entusiasmo y gratitud estas hermosas alabanzas.
sé en qué triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, los llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un placer en esta mañana poder traerle noticias misioneras. Esta vez el informe misionero viene del noroeste de la India y se trata de un caballero de nombre Baghicha Singh. Este hombre toda su vida había adorado árboles, había tenido ídolos, tenía un altar en su casa, y toda esa actividad que había tenido, él se sentía con el crédito de los dioses de que él podía tener poderes curativos. Así que él comenzó a hacer una fortuna, mucha gente llegaba, y sí, era de alguna forma efectivo alguna de las actividades que él hacía con remedios naturales y también orándole a esos dioses. Y llegaba mucha gente, o sea que él hizo una fortuna bien considerable en cuanto a eso. Él gozaba de mucha riqueza, pero había algo que él no tenía tranquilidad. Su estrés se desbordó mucho porque había mucha gente afuera esperando, haciendo fila para ser curados por él. Así que una vez Baghicha amaneció enfermo, vomitaba constantemente, se sentía mareado, los dolores de cabeza eran muy recurrentes y demasiado fuertes. Él acudió a sus propios hechizos, pero sus hechizos no pudieron curarlo. Una vez desesperado, le llamó a la familia y le gritó: me estoy muriendo, le gritaba: le estoy muriendo. También veía que su negocio se iba afectando poco a poco. A pesar que la gente seguía acudiendo a verse con él, él tenía que rechazarlo, porque decía: estoy enfermo y ni siquiera yo puedo curarlo. Baghicha tenía un hijo, y ese hijo tenía conocimiento de un pastor adventista de la Misión Global en una ciudad vecina. Así que fue y habló con él y le pidió que por favor se acercara a su casa, que quería que él orara por su papá. Cuando el pastor llegó allí, el pastor Samson Sony se llamaba él, cuando llega allí a la casa, Baghicha dijo: no, yo no quiero tus oraciones, mis hechizos son más poderosos que tu Dios. Pero dijo el pastor: bueno, igual me gustaría orar, dame la oportunidad de orar, de todos modos no hay ningún problema. Así que Baghicha asintió y el pastor tuvo una oración corta allí con él.
Luego de eso, al otro día, el Vajilla se enfermó, agravó tanto que tuvieron que trasladarlo a una ciudad cercana llamada Yahalar, una ciudad de aproximadamente 1 millón de personas que quedaba a unos 90 minutos de donde él vivía. Así que le hicieron varios exámenes médicos y luego de hacer los exámenes el resultado fue que tenía un tumor cerebral. El doctor dijo, hay que operarlo con suma urgencia, hay que operarlo porque si no muere. Pero la operación era muy costosa y Vajilla ya había agotado mucho dinero tratando de curar su enfermedad. Así que tenía escasamente la mitad de lo que podía costar esa operación. El pastor Samson Sony se enteró que Vajilla estaba en el hospital. Así que decidió ir a visitarlo. Esta vez no lo habían invitado, simplemente se enteró y se acercó. Cuando se va acercando a la habitación, Vajilla lo alcanza a ver y Vajilla dijo, ahí viene Jesús, Él puede sanarme. Pastor Sansón, sin mediar palabras, llegó callado, se acercó y le dijo, ¿puedo orar? Se dirigió también al médico y le pidió permiso. El médico dijo, sí, por supuesto, puede orar. Así que Samson tuvo una oración muy corta en ese momento, pero fue muy poderosa. Dijo algo así como, querido Dios, en el nombre de Jesús, te pido el favor, sana al señor Vajilla para que Él pueda glorificar tu nombre. Amén. Se retiró. Al día siguiente siguieron haciéndole exámenes a Vajilla y vaya sorpresa, el doctor no consiguió el tumor cerebral por ningún lado. Llegó el especialista, también hizo los mismos exámenes más profundos y el tumor había desaparecido por completo. El médico sorprendido le dice, Vajilla, ¿dónde está el tumor cerebral que tenías? ¿En qué Dios crees tú? Vajilla, ya convencido, dice, yo era curandero. Curé muchas personas, pero el pionero de la misión global oró y me reveló algo que para mí ha sido muy significativo. Me reveló a Jesús. Ahora creo en Jesús. Creo que Jesús me curó del tumor cerebral. Jesús vino a mí a través de este mensajero. El sábado siguiente, ya Vajilla recuperado, ya había sido dado de alta y lo primero que hizo fue dirigirse a la iglesia adventista donde estaba el pastor. Al verlo, se dirigió a él y le dijo, tu Jesús me sanó. Tuvieron un corto diálogo, pero él estaba ansioso de volver a su casa. Y cuando llegó a su casa, dio esas buenas nuevas. Jesús me sanó y me liberó de la brujería que yo hacía. Ustedes también deben ir a la iglesia donde Jesús sana. Eso fue el mensaje sencillo que le dio a sus familiares y amigos. Y gracias al testimonio de Vajilla, muchos comenzaron a asistir a la iglesia ese sábado. Samson, el pastor, dio estudios bíblicos a unas 50 personas y la mitad se bautizaron en septiembre del año 2018, incluyendo Vajilla y 3 miembros de su familia. Los otros continuaron tomando estudios bíblicos y siguieron unidos a ese grupo. Hoy Vajilla es un miembro fiel de la iglesia y él nos pide, él nos dice, por favor, oren para que yo pueda permanecer fiel al Señor y estar preparado para la segunda venida. Vajilla y sus 25 familiares y amigos que fueron bautizados por Sansón nos piden su ayuda, porque ya la iglesia donde ellos están es muy chica y prácticamente no caben. Ha crecido mucho, muchas visitas están asistiendo allí y parte de la ofrenda de 13º sábado que se dará al finalizar este año va a ir dirigida a la construcción de esa iglesia en Amristar.
Gracias, queridos hermanos, por sus generosas ofrendas. Y estamos muy agradecidos a Dios por este mensaje y esta historia que nos ha traído hoy día. Dios les bendiga. El carbono 14 es un tema muy interesante porque por muchos años se pensó que demostraba que había millones de años detrás de los fósiles, pero hoy día es algo completamente diferente. El carbono 14 realmente no muestra millones de años, todo lo contrario, demuestra que aquel fósil, especialmente tiene que ser madera o orgánicos, que tengan carbono 14 deben tener solamente miles de años. Es decir, fuera de los millones de años no existe la posibilidad que haya millones de años. Y lo voy a explicar. El carbono 14, ¿qué es? Es una molécula que se forma en la alta atmósfera cuando el nitrógeno 14 es golpeado por los rayos cósmicos del Sol. Se le arranca un protón y se le agrega un neutrón. Por lo tanto, queda transformado en carbono 14. El carbono natural es carbono 12, pero el carbono 14 actúa igual que el carbono 12 y se mezcla, por lo tanto, como una lluvia cuando va cayendo hacia la Tierra con el oxígeno para formar CO2. Y CO2 resulta ser el alimento de las plantas, el alimento de los árboles, del pasto. Todo eso hace la fotosíntesis. Y la fotosíntesis, por lo tanto, lo incorpora dentro de su cuerpo. Al incorporarlo en su cuerpo, después los animales que lo comen, lo incorporan a su cuerpo a su vez. Nosotros que respiramos también lo incorporamos en nuestro cuerpo. Y así va haciendo que todos los seres vivos que estamos acá, árboles, plantas y todo, estamos permanentemente absorbiendo carbono 14, impregnándonos en cantidades muy pequeñas, pero medibles, las cuales simplemente todos estamos en un nivel de saturación. Ahora, el carbono 14 tiene otra característica, que también se degrada debido a que cambió, digamos, una molécula inestable, se va a degradar y va a volver a ser un nitrógeno 14 en 5.730 años, que es la vida media. O sea, la mitad del carbono 14 se va a haber eliminado en esa cantidad de años. Ahora, pensemos que estamos todos comiendo y viviendo, todos tenemos un nivel de carbono 14 normal. Pero el día de mañana alguien muere, un animal muere, un árbol muere. Y ese árbol muere, al morir, deja de comer carbono 14. Por lo tanto, deja de incorporar en su cuerpo carbono 14, pero sí el que existe ya se sigue degradando. Y esa degradación se puede medir. Es decir, después que ha pasado 1000 años, se mide el carbono 14 que tiene ese árbol que murió y se mide cuánto le queda. Y esa distancia entre lo que existe en la atmósfera en ese momento y lo que le queda es el tiempo. Eso es una medida de tiempo. 3000 años es el límite para confiar en el carbono 14. Más allá hay que hacer muchas correcciones porque el carbono 14 no ha sido constante durante todos los años o los miles de años para atrás. Ahora la sorpresa es que hay elementos que jamás pensaríamos que tenían carbono 14 que sí lo tienen. Por ejemplo, los diamantes. Los diamantes que se supone que son de 1.600 millones de años atrás, creados de alguna forma según la evolución, los diamantes tienen carbono 14. Por lo tanto, tienen que tener menos de 57.000 años. Porque 57.000 años son 10 vidas medias, que ya prácticamente no queda nada. O el carbón, todo el carbón tiene carbono 14, cuando se supone que las minas son de 200 millones de años, pero tiene carbono 14, por lo tanto tiene menos de 57.000 años. Y lo mismo sucede con los fósiles de dinosaurios, también tienen carbono 14, cuando se les puede medir carbón. Lo mismo que el petróleo, el mármol y muchos otros elementos que nosotros pensaríamos que son de millones de años. Esto da una gran sorpresa, y la gran sorpresa es que el mundo es joven, y el carbono 14 confirma que es joven, porque el mundo es joven porque el carbono 14 así lo dice, y es un gran amigo de la creación.
Buenos días, queridos hermanos. Estamos muy contentas con Florencia de poder estar compartiendo con ustedes el repaso de la lección de esta semana, en que vamos a revisar tópicos importantes respecto a cómo la educación, que es el tema que hemos estado viendo durante todo el trimestre, se relaciona con nuestro rol como iglesia, con nuestro rol comunitario. Entonces vamos a ir a buscar algunas verdades, algunos tópicos que vamos a destacar. No vamos a seguir el orden por día, sino que vamos a ir a evaluar 4 temas importantes que a nosotras nos parecieron relevantes a través del estudio de esta semana y que los queremos compartir esta mañana con ustedes. Para hacerlo entonces vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe a nosotros en esta reflexión y a ustedes que nos puedan acompañar y que podamos juntos crecer en el conocimiento de la palabra. Florencia, oremos. Santo Dios, te pedimos que nos guíes y que nos acompañes en este día sábado, que nos ayudes a estudiar tu palabra, Señor, a tener una reflexión profunda y a que tú nos puedas acompañar por medio de tu palabra durante estas horas sagradas. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, los 4 tópicos que vamos a tocar durante este repaso van a ser, en primer lugar, por qué es importante que nosotros veamos la relación que hay entre la educación y la iglesia. El segundo, entonces, por lo tanto, ¿quiénes son los educandos en términos, ¿cierto?, pedagógicos? Después vamos a hablar respecto a qué es lo que vamos a recibir como educación. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el motivo de análisis, de estudio en este aspecto? Y después vamos a tocar de 2 maneras cómo este conocimiento, cómo esta educación se va a hacer presente en nosotros y a través de nosotros hacia los demás. Entonces, en esas como 4 áreas vamos a ir dirigiendo nuestro repaso. El primer tema entonces es por qué se nos plantea acá como reflexión la iglesia, por qué la educación y la iglesia. Y yo personalmente siempre he creído que es muy importante que nosotros tengamos conciencia y noción de que somos pueblo. Cuando Dios decide relacionarse, reencontrarse con el hombre, luego de la ruptura que se había provocado por el pecado después del Edén, Dios entonces llama, ¿cierto?, a Abraham y lo llama para formar un pueblo. No llama a una persona para tener una relación puntual y específica con esa persona. La convoca y la llama como persona y se encuentra con él como persona, pero le da un mandato, le da una promesa y le dice: voy a hacer de ti no una gran persona, le dice: voy a hacer de ti una gran nación. Y le promete cierta descendencia. O sea, en todo momento la idea de Dios era relacionarse con la humanidad, con un pueblo. Y sabemos que cuando Dios vuelva a buscarnos, no va a venir a buscar a personas individuales, va a venir a buscar a un pueblo. La manera en que se representa, cierto, también a la iglesia a través de la historia bíblica es a través de un pueblo, a través de la mujer, cierto, que representa a la iglesia. Entonces la iglesia es un elemento querido para Dios, es un elemento importante para Dios. Nos dice que es la niña de sus ojos, que es algo que es trascendente para Él, y en tanto pueblo nosotros tenemos que mantenernos unidos y como pueblo acceder a este conocimiento. En general, las verdades, nos dice también la Biblia, es cierto que ninguna profecía fue traída por voluntad humana hacia una persona, que estas verdades no fueron reveladas para una persona. Sabemos que en la iglesia primitiva fue a un grupo de personas que se mantuvieron en oración, a quienes les fue derramado el Espíritu Santo y les fue entregada la verdad. En nuestra era, en nuestros comienzos como iglesia adventista, también la verdad fue revelada a un grupo de hijos de Dios que estaban buscando la palabra, que estaban detrás de la verdad, y así va a ser hasta el final del tiempo. Entonces,
es importante que nosotros nos sintamos representados en esta imagen de pueblo y que como grupo, como conjunto, como congregación, somos educados y somos llamados por Dios. Me gusta mucho en Primera de Pedro 1:9, cuando se nos recuerda que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esas verdades que estamos llamados a anunciar son de las que como pueblo, como iglesia, nos tenemos que preocupar de aprender y de ser educados en ella. ¿Y cómo se va a manifestar este aprendizaje en nosotros? ¿Cómo crees tú, Florencia, que este aprendizaje de estas verdades nos puede ayudar a nosotros? ¿En qué aspecto? Nos puede ayudar a nivel tanto teológico como espiritual. Nosotros tenemos que desarrollar nuestras dimensiones espirituales a través de la reflexión, a través de la investigación, a través de cuestionarnos las cosas que nos enseñan, porque nosotros no podemos simplemente, lo que especialmente para los adventistas de cuna, como nosotras, no podemos simplemente tomar lo que nos dicen, lo que nos enseñan en la sala cuna y después nuestros padres y en el sermón, a partir de nuestro interés en los temas que se nos enseñan y en los temas de la Biblia, tiene que nacer un interés tan profundo que nos lleve a investigar, a estudiar, a analizar por nuestra propia cuenta y a pensar las cosas que nos dan, porque no pueden ser simplemente que andemos repitiendo versos sin entender lo que nos dicen. Entonces, a través del estudio y a través de la investigación de la palabra, de la etimología, de la historia, nosotros alcanzamos un nuevo nivel de profundidad en nuestras vidas espirituales. Exactamente. Hay un llamado acá, ¿cierto? Entonces a estudiar, porque yo le voy a preguntar a Florencia, por ejemplo, cuánto de lo que ella ha aprendido desde que entró a la universidad, que yo les voy a confesar que es cuando ella empezó a estudiar, lo ha aprendido así por osmosis o escuchando en clases solamente. ¿Cuánto de lo que tú sabes hoy día lo has aprendido solo escuchando y cuánto has aprendido estudiando? Por desgracia, especialmente ahora en las clases online, uno se da cuenta de que no es suficiente sentarse escuchando las clases, sino que hay que tomar apuntes, hay que investigar las cosas, hay que ir más allá, buscar conocimiento en fuentes externas, preguntarse las cosas, porque después, claro, es muy fácil, especialmente yo estudio Derecho, entonces si nos enseñan, claro, una teoría o etcétera, pero a los profes también les gusta que nosotros pensemos y entendemos lo que nos dicen. Entonces también pasa mucho que alguien llega repitiendo las cosas al pie y al derecho y se lo saben perfecto, pero los hacen cuestionárselos, los hacen explicarlo, los hacen concretarlo en la vida y no saben. Entonces eso mismo también pasa en la vida espiritual, porque nosotros, como para mí tengo artículos, también están los versículos, entonces tampoco es suficiente porque también tenemos que aplicar lo que leemos en nuestra vida y en nuestras acciones. Entonces es el valor de ambas cosas, ¿cierto? Hay artículos que te tienes que saber de memoria, por lo tanto hay textos y hay elementos en la Biblia que vamos a tener que aprender, estudiar y saber de memoria, pero no es exclusivamente eso. También hay todo un proceso de reflexión y de interiorización, podríamos decir, de integración entre nosotros y la verdad que estamos estudiando. En Juan 5:39 se nos amonesta a escudriñar las Escrituras. Y nos dice, ¿cierto, Juan, que a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y luego se nos reafirma que es verdad porque son estas Escrituras las que dan testimonio de Dios. Entonces nosotros vamos a ir a estudiar, nosotros vamos a ir a buscar el conocimiento que deseamos y más aún que necesitamos, lo vamos a ir a buscar con intención, ¿cierto? Porque vamos a ofrecer a Dios, como nos dice también la Biblia, nos vamos a ofrecer nosotros
como sacrificios vivos, que es nuestro culto, dice la Biblia, racional, o sea, a través de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento, de la razón, que es aquello específico con lo que Dios nos dotó como seres humanos, como corona de la creación, en el sentido de que fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Y en qué es en lo que somos semejanza de Dios? Precisamente es en la capacidad de razonar, en la capacidad de discernir y, entre otras cosas, debido a ello, de tener libertad y de poder ser dueños de la moralidad de nuestros actos a través de esa libertad. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar qué es una de las cuestiones, ¿te parece, Flo, hoy día que el mundo más busca, que más todas las personas quieren encontrar, a qué tienden las personas, qué es lo que la gente hoy día y nosotros también como cristianos queremos encontrar? La verdad. La verdad es un gran valor, ¿cierto? Y escaso, lamentablemente. Nosotros lo vemos habitualmente en nuestros medios, que hoy día es que están tan de moda las fake news, ¿cierto? Porque cada quien inventa algo y es después que tú lanzas una mentira, es muy difícil borrarla o sacarla de la mente de las personas, y eso se ve a todo nivel. No vamos a nombrar, pero hay un presidente de una gran nación que ha sido famoso, ¿cierto?, por decir mentiras, y con eso, ¿cierto?, provocar grandes problemas. Entonces, la mentira está siempre presente, y por lo tanto la verdad es un bien al que nosotros tendemos y que es bastante escaso. ¿Y qué entendemos por verdad, Florencia? ¿Qué nos puedes decir sobre la verdad? La verdad es un concepto muy interesante, especialmente desde el punto de vista filosófico. Puede decirse que, bueno, la definición más común filosóficamente de la verdad es la adecuación del pensamiento con la realidad. Entonces, la verdad sería que lo que yo percibo del mundo, lo que yo tengo como en mi mente, se condice con lo que existe en la realidad. Entonces, y de hecho, desde un punto de vista ontológico, y bueno, también teológico, la verdad sería eminentemente lo que conoce Dios, lo que Dios crea, ¿cierto? Porque no hay mayor verdad que la que existe en Dios. Entonces, puede decirse también a nivel ontológico que la realidad, así como Dios vio cuando creó las cosas y dijo que todo era bueno, también puede decirse que la verdad es lo que se dice un trascendental, es decir, que es convertible con la palabra de el ser o de lo que existe. Entonces, todo lo que existe es verdadero, todo lo que existe es bueno. Son conceptos aristotélicos, pero aplican perfectamente con la Biblia, porque finalmente cuando Dios creó y lo que existe en la mente de Dios es verdadero. Y también existe el concepto de la verdad, porque esta sería la verdad ontológica. También existe la verdad moral, que sería la adecuación de lo que nosotros pensamos, de lo que existe en nuestra mente, con lo que nosotros decimos, que es la menos común, ¿cierto? Porque la mayoría de la gente no está loca, sino que simplemente miente. Entonces también existe este tipo de verdad, que es decir, así como que nosotros sabemos lo que es verdadero, nosotros decimos lo que es verdadero. Claro, esto, por ejemplo, uno lo puede ver cuando eres testigo y vas a un juicio a declarar. Una de las cosas que a uno lo hacen prometer, y muchas veces sobre la Biblia, es que uno lo que va a decir en ese juicio, lo que va a atestiguar es verdad, es la verdad. O sea, que uno no va a levantar un falso testimonio, que uno no va a decir un error, o que uno no va a decir una mentira, sino que lo que uno va a decir es la verdad, y significa que ese testimonio que uno va a dar es consistente con lo que en verdad ocurrió. Así que esas son todas formas que nosotros tenemos de entender o de aproximarnos a qué es la verdad. ¿Conoces alguna otra forma de representar o de conocer la verdad o de decir qué es la verdad? La más importante para nosotras como cristianas sería la verdad bíblica, ¿cierto? Porque para nosotros la verdad ya no es solo un concepto, algo abstracto de lo que podemos hablar, sino que la verdad es una persona que se encarna en Jesús. Entonces nosotros tenemos que vivir, así como tenemos que saber lo que es la verdad y tenemos que decir la verdad, también tenemos que tratar de
seguir la verdad en nuestras vidas. Claro, eso que tú acabas de decir es súper importante porque una cosa es tener un conocimiento teórico que estamos viendo, ¿cierto? Que es muy importante conocer, pero un conocimiento teórico siempre es menor que un conocimiento o que un saber que uno puede hacer como más tangible. Y esta verdad para nosotros es más que un cuerpo doctrinario, es más que una teología propiamente tal. Para nosotros todo eso representa la verdad, pero la verdad para nosotros es una persona y se declaró a sí mismo como tal. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿cierto? En Juan 14:6 Cristo mismo hace esa declaración. Por lo tanto, toda vez que nosotros tenemos la verdad, tenemos que ser fieles, estamos llamados a ser fieles a esa verdad. ¿Te parece, Flo, que cuando tenemos verdad y nosotros mezclamos la verdad con la no verdad, cuál es el resultado de la mezcla? El error. El error. Lamentablemente, cuando nosotros hacemos estas mezclas, me acuerdo cuando veníamos llegando de vacaciones este año y que nos tocó, aterrizamos justo aquí el día ¿te acuerdas? De que se cerraron las fronteras y se empezaron los confinamientos. Y las noticias de ese momento nos había tocado a nosotras, de donde veníamos con la Flo, la escasez de mascarillas, nos tocó mucha dificultad porque veníamos viajando precisamente de un lugar en que la pandemia está creciendo. No había disponibilidad de alcohol gel en el lugar donde veníamos, tuvimos que hacer varias triquiñuelas para conseguir un poco de alcohol gel. Y cuando llegamos acá, una de las noticias que vi y que me llamó la atención era que había muchos vendedores callejeros en ese momento en Santiago y que estaban vendiendo alcohol gel, que se había agotado en esos momentos en las farmacias. Y cuando fueron la gente del Ministerio de Salud a chequear estos productos, se dieron cuenta que había un poquitito de alcohol, pero que lo habían mezclado con cualquier otra sustancia y que por lo tanto al mezclar el alcohol gel genuino con lo que no era alcohol gel, el resultado de eso era que no servía para nada y que tuvieron que requisar todas esas partidas que estaban vendiéndole a la gente y que en verdad no era alcohol gel. Y así con cualquier cosa, cuando nosotros mezclamos un poquitito de error con mucho de verdad, pero hacemos esa unión, lo que vamos a tener no es una verdad a medias, lo que vamos a tener es error. Y tenemos que ser súper cuidadosos con eso nosotros como cristianos y sobre todo en el momento de la historia que nos toca vivir. Hay un relato que nos menciona la lección de esta semana y que es estando de viaje Pablo y Silas llegan a Tiatira y los comienza a seguir, está en el capítulo 16 del libro de Hechos, y los comienza a seguir una joven que estaba poseída. Y teniendo este demonio, ella los perseguía y declaraba a voces: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Uno podría decir, estupendo mensaje estaba dando la muchacha, estaba confirmando el origen divino de la misión que ellos estaban cumpliendo. Sin embargo, a Pablo esto no le gustó y después de algunos días en que ella los había estado siguiendo, Pablo dice que los reprende y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces nos pregunta por qué Pablo hace esto, si el espíritu inmundo estaba de todos modos dando un testimonio positivo acerca de la veracidad del ministerio de Pablo y de Silas en este caso. Y se nos comenta, ¿cierto?, que mezclar el mensaje correcto, pero por la instancia incorrecta, por la motivación incorrecta o por la persona incorrecta, en total es inaceptable. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos tanto de que el conocimiento de que lo que nosotros estamos abordando sea correcto, como además que nosotros lo estemos viviendo de manera
adecuada y que lo estemos conociendo de la forma adecuada, de la fuente correcta y con la motivación correcta. Tampoco es de gran utilidad que nosotros aprendamos mucho de la Biblia para un lucimiento personal o para considerar que somos grandes teólogos. No, nuestra motivación al buscar la verdad es el real conocimiento de Cristo. ¿Y cuál entonces va a ser el resultado de que nosotros, en las dos áreas que ya hemos estudiado, nosotros como pueblo, como iglesia, nos acerquemos a la verdad, que conozcamos la verdad, que adquiramos este conocimiento teológico y espiritual? ¿Cómo se va a manifestar esto, crees tú, en nosotros, Florencia? ¿Qué se va a ver en nuestras vidas si es que nosotros hacemos nuestro este conocimiento? Un cambio, verdadero cambio. La forma en que nos comportamos, en lo que decimos. Nosotros entonces podríamos decir que vamos a vivir la experiencia de la verdad en nuestras vidas y la vamos a vivir manifestada como amor, ¿cierto? Porque la esencia misma de Cristo, de Dios, es el amor. Entonces, esta verdad nosotros la vamos a experimentar, la vamos a vivenciar como amor. Vamos a tener una fe vivida y esa vivencia se va a notar en nosotros a través del amor. Y tenemos algún párrafo en la Biblia en que se nos enfatice este punto respecto a la relación que hay entre el conocimiento de Dios y el amor. Tenemos el versículo de 1 de Juan 4, 20 y 21 que dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por lo tanto, para ti es más tangible amarme a mí, que estoy todos los días contigo, que te veo, etcétera, o amar, por ejemplo, no sé, a un tío abuelo tuyo que tú sabes que te quiere mucho pero que vive en Palestina. ¿Para quién será más espontáneo para ti sentir amor en el día a día? Claramente es más fácil sentir y demostrar mi amor contigo si vivimos e interactuamos y me produces más afecto de manera más material y diaria. Y concreta, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta relación íntima, y es a través de esa relación íntima es que nosotros vamos a manifestar otras dimensiones de lo que el amor es. Y esto fue explicado también y fue manifestado por Jesús cuando se relacionó con sus discípulos. Cuando Jesús los envía, ¿cierto? Porque nosotros, una vez que hemos conocido esta verdad, tenemos el mandato de Dios de quedarnos con esta verdad escondidos en nuestro escritorio, escondidos en nuestra casa, escondidos en la iglesia de Ñuñoa. ¿Cuál es el mandato que hemos recibido de Dios respecto de esta verdad? Respecto a este conocimiento. Hay que pregonarlo. Hay que pregonarlo. Hay que compartirlo. Y nos lo dice muy claramente, ¿cierto? En Mateo, cuando se nos compara durante el Sermón del Monte, Jesús nos lo dice explícitamente, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone, ¿cierto?, debajo de un cajón, podríamos decir, sino que cuando
En situaciones, nos pasó hace no tanto, ¿te acuerdas que se apagó la luz justo cuando teníamos que hacer una actividad parecida a la que estamos haciendo ahora? ¿Te acuerdas la vez anterior? Que justo se nos apagó la luz y en ese momento uno se da cuenta que no tiene ninguna vela cerca, que no tiene una linterna a mano, etc. Pero cuando encontramos una vela y la prendemos, ¿la ponemos a dónde? En un lugar alto, porque es donde va a desparramar más luz. Eso es lo que quiere también Cristo con nosotros. Quiere que este conocimiento que nosotros estamos adquiriendo y que nosotros, al que nosotros podemos llegar a través del estudio de su palabra, nosotros lo compartamos con otras personas. Pero nos pone un requisito primero. Y vamos a buscar un texto, Florencia. Mira, te voy a pasar para que lo busques tú acá en la Biblia. Es un texto que está en Marcos 3, versículos 14 y 15. En Marcos 3, 14 y 15, Jesús, como en todo, como hacen todos los buenos profesores, además de entregarnos el contenido, de entregarnos la enseñanza, nos da ejemplo, nos hace una demostración. Y en este sentido lo hizo también. ¿Qué dice Marcos 3, 14 y 15? Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, a las personas que él escogió, a sus discípulos, él tenía una misión que entregarles. No lo escogió simplemente para que ellos supieran que Cristo era el Mesías, sino que les entregó una misión. Y esa misión era predicar, sanar, etc. Pero ¿cuál fue el primer paso que hizo Cristo antes de enviarlos a que cumplieran esa misión? La primera parte del versículo, ¿qué nos dice? Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, ¿cuál es el primer paso para que nosotros este conocimiento y esta verdad podamos de manera lógica y de manera influyente transmitirla a otras personas? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Estar con Jesús y seguirlo. Estar con Jesús. Estar con Jesús y hacer nuestra este conocimiento, esta verdad. Y después, entonces, de que nos hemos involucrado con este conocimiento, que lo hemos hecho parte de nosotros, entonces Jesús tiene esta nueva misión para nosotros y que Él mismo la hace carne, la hace persona en sí mismo, en un mensaje, en un sermón, cuando estando en una sinagoga, en un día sábado, como era su costumbre, según la Biblia nos enseña, así como estamos congregados también nosotros hoy día en la mañana, estudiando, Cristo se levanta, abre el rollo y lee citando al profeta Isaías. ¿Qué es lo que nos dice según el relato de Lucas en el capítulo 4, Florencia? Lucas 4:18 nos dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús mismo dice que Él ha sido enviado a hacer esta lista, ¿cierto?, de acciones en favor de otros. Y así como Él ha sido enviado, entonces, como leíamos hace un momento atrás en Marcos, después que estableció a sus discípulos, los envía para que también cumplan con esta misma misión. Entonces nosotros podemos concluir que una vez que hemos aprendido, que hemos comprendido y atesorado estas enseñanzas, nosotros ahora como iglesia tenemos una misión que ir a cumplir. Si tú tuvieras que quedarte con un resumen, con una idea de lo que repasamos durante esta semana, Florencia, ¿qué le compartirías a nuestros amigos en sus casas? Que en nuestras vidas, tanto diarias como espirituales, tenemos que conocer la verdad, tenemos que decir la verdad y tenemos que vivir la verdad y compartirla. Y tenemos que siempre tener muy presente que para nosotros como cristianos la verdad es Cristo.
y tenemos que ponerla por sobre todas las demás verdades y sobre todas las demás cosas importantes que tenemos en nuestra vida. Con esta verdad tan significativa, tan trascendente para nosotros, entonces vamos a estar en condiciones de tener esta, como decíamos, fe vivida y poder cumplir la expectativa que Jesús tiene para nosotros. Es muy probable, queridos amigos, que cada uno de nosotros en algún lugar o en alguna circunstancia vaya a ser la única posibilidad que alguien tiene de conocer a Cristo. A través de lo que nosotros decimos, a través de lo que nosotros somos, podemos ser ese puente, podemos ser esa luz que va a mostrarle la verdad, esta persona de Cristo a muchas otras seres humanos. Tengamos conciencia de eso, oremos cada día en la mañana cuando salgamos para que podamos transitar paso a paso, momento a momento con Dios, para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo y podamos cumplir estas indicaciones, esta misión que Cristo nos dejó de llevar buenas nuevas a los pobres, de ayudar a los quebrantados de corazón, de llevar libertad a muchas personas que hoy día están cautivas en distintas situaciones, de dar vista. Tal vez no vayamos a recuperar algún ciego físico, pero sí podemos ayudar de manera muy importante a personas que están en ceguera espiritual, a liberarse de la opresión a muchas personas que están sujetas por cadenas de grandes dificultades, de dolor, de culpa, y que podamos entonces predicar, como dijo Cristo, este año agradable al Señor. Este año que estamos terminando probablemente no ha sido de los años más agradables que hayamos vivido en nuestro país, en el mundo en general. Sin embargo, para nosotros todo momento y toda circunstancia es una oportunidad para poder transmitir el amor de aquel que se nos ha revelado y que se ha manifestado en nosotros como la verdad. Ojalá que podamos meditar, cada uno reflexionar acerca de esto en este día sábado, y les deseamos que tengan un hermoso día santo en familia. Saludos. Hola niños, tengan todos un muy feliz sábado. Hoy voy a contarles un relato que está basado en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14. Pero antes de que me acompañen a leer, les voy a preguntar, ¿alguna vez han estado en un lugar muy oscuro del cual recuerdan no haber visto nada? Seguro que sí. Saben que en tiempos de lluvia es muy frecuente que en las casas ocurran apagones. Y cierto que es desagradable porque justo en ese momento tenemos que terminar nuestros deberes o estamos comiendo, cualquier cosa necesita de iluminación. Pero también es un alivio cuando vuelve la luz y podemos encenderla e iluminar cualquier espacio.
La Biblia nos enseña que la luz es la que hace la diferencia en cualquier ambiente oscuro, pero la Biblia también nos enseña que somos nosotros la luz del mundo. Y también dice en el versículo 13 que somos la sal de la tierra. Imaginemos por un instante nuestro almuerzo favorito, ese que nos encanta. Y cuando mamá lo preparó, no le agregó sal. Visiblemente es nuestro plato favorito, pero cuando lo probamos, ¿cómo puede estar? Sin gusto a nada. Debe estar muy, pero muy desabrido, ¿cierto? La palabra de Dios nos enseña que podemos darle gusto a la vida de otras personas y que podemos iluminar el camino de otras personas que viven en oscuridad. Y Jesús fue un ejemplo de ello. Muchas personas se acercaban a Jesús para ver qué era lo que iba a decir. Y a medida que lo escuchaban, notaban de que Jesús era diferente, que irradiaba un brillo especial. Y que entre más lo escuchaban, era tan agradable que irradiaba paz, alegría, pero por sobre todo, esperanza. Y cuando Jesús tenía toda la multitud reunida, Él hacía una pregunta. ¿Saben por qué están aquí? Y Él hacía esta pregunta para enseñarles que Él era el único que podía darle gusto a su vida, llenarlos de felicidad. Ahora nosotros tenemos ese mensaje especial que Él en ese momento compartía. Y nosotros vendríamos siendo como ese salero que lleva el mensaje, que lleva la sal. ¿Creen ustedes que la sal puede salar estando dentro del salero? No, ¿cierto? Tiene que ser mezclada con el alimento. Así debemos hacer nosotros. No podemos callar lo que sabemos, no podemos callar las bondades y el amor de Dios. Necesitamos compartirlo con otras personas. Y Jesús también dijo que somos la luz del mundo. Miren esta lámpara. ¿Sirve de algo que esté encendida si la vamos a guardar en un lugar oscuro? ¿O vamos a ocultar su brillo? No es cierto, porque su función principal es iluminar, y así debemos ser nosotros para otras personas, iluminarlos, y que esa luz los lleve a los pies de Cristo. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de palabras bonitas, siendo respetuosos, amando a nuestro prójimo, obedeciendo su palabra y todas las cosas sagradas. Saben, cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él fue diferente y todas esas cualidades las cumplió. Él les dio sabor a la vida de las personas e iluminó a aquellas personas que vivían en oscuridad, y esa luz los llevó al cielo. Ahora la invitación es para ti y para mí. ¿Te parece si oramos y le pedimos la dirección a Dios? Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tus bondades. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos más de ti. Te pedimos que tú puedas ayudarnos a hacer luz, esa luz que irradie y que ilumine a otras personas para llegar a tus pies. Todas estas cosas te las imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, soy Kevin. Y yo soy Liz, y juntos vamos a cantar una canción especial para los pequeños de la casa. Así que si se la sabe, cante con nosotros. Cristo me ama, esto sé, pues la Biblia dice así: los pequeños son de Él, Él es mi amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Si Cristo me ama. Ahora tú. Muy bien. Si Cristo me ama, la Biblia dice así. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. La Biblia dice así.
Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Hoy quiero hablarte de una estrategia que no falla, y para eso leo Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. La historia nos cuenta que en 1736, Benjamin Franklin, el sabio estadista norteamericano, fue elegido para ocupar el cargo de secretario de la Asamblea General de la colonia de Pensilvania. El cargo duraba un año y al fin de su periodo resulta que un nuevo miembro de la Asamblea, que evidentemente deseaba ocuparlo, pronunció un largo discurso en contra de Franklin. Y en lugar de resentirse por lo que aquel hombre había dicho, o de tratar de ganar su simpatía manifestándole un respeto servil, Franklin eligió otra estrategia. Él había oído que este hombre, este asambleísta, tenía un libro que era muy escaso en sus días, pero lo tenía en su biblioteca. Así que le escribió una nota manifestándole el deseo de leerlo y le solicitó que le hiciera el favor de prestárselo por una semana. Y el asambleísta se lo envió inmediatamente. Y una semana más tarde Franklin se lo devolvió con una nota en la cual expresaba su gratitud y su aprecio. Y la próxima vez que se encontraron, el asambleísta saludó calurosamente a Franklin y los hombres llegaron a ser grandes amigos. El estadista dijo, al referirse a esta experiencia, el que alguna vez te ha hecho un favor estará más dispuesto a hacerte otro que aquel que se siente obligado porque se le hizo un favor. Y Jesús usó esta estrategia cuando habló con la mujer samaritana junto al pozo. Sentimientos mutuos de animosidad separaban a los judíos de los samaritanos. Pero Jesús traspuso el abismo pidiendo un favor. Dame de beber. Puesto que no tenía con qué sacarla, Jesús se puso voluntariamente en situación de inferioridad frente a ella. Pero eso mismo abrió la puerta del corazón de la mujer para que recibiera su mensaje salvador. Habría que tener un corazón de piedra para negarle un poco de agua a un viajero sediento. Porque la reacción normal es ayudar al menos afortunado. Por supuesto, existen los que quieren sacar ventaja de esa situación para la satisfacción de sus propósitos egoístas. Pero esa jamás será la motivación del cristiano. De acuerdo con el apóstol Pablo, procurarás no lo vuestro, sino a vosotros. En otras palabras, el motivo de tus acciones será la gloria de Dios y el bienestar eterno de la persona cuyo favor procures. El verdadero cristiano estudia maneras de abrir los corazones para que reciban el mensaje del Evangelio. Si la solicitud de un favor lo logra, hazlo. Pero siempre teniendo en cuenta la gloria de Dios y el bienestar eterno de aquel cuyo favor procuras. El yo no aparecerá para nada. Jesús nos dejó el ejemplo que pensar en los demás y colocarlos en primer lugar es siempre una mejor manera de vivir. Desperté con esperanza, hoy arde un fuego en mi corazón. Hoy estoy confiada solo en Cristo y en su amor. Mi alma abatida no está. Él ha guardado todos mis caminos. Mi refugio es el Señor, su gracia me salvó. Yo te alabo, Señor, por tu poder me has mostrado cómo vencer. Esforzado seré, porque yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre la tierra.
A ti clamaré, Jehová, roca mía. No te apartes de mí, oye mi voz. No importa la prueba que enfrente aquí, mi fortaleza viene de ti. Abrirás el mar y me harás cruzar. Hoy tengo esperanza. Yo te alabo, Señor, por tu poder me has mostrado cómo vencer. Esforzado seré, porque yo sé que mi Redentor vive y se levantará, y se levantará, y se levantará. Yo te alabo, Señor, por tu poder me has mostrado cómo vencer. Esforzado seré, porque yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre la tierra, y se levantará sobre la tierra. Agradecemos al grupo vocal Fieles Voces, quienes desde Bucaramanga, Colombia, nos comparten parte de su ministerio musical. Bendiciones para ellas y que su mensaje pueda ser un bálsamo para nuestros corazones. Ahora pasaremos al momento del culto divino, el que en esta ocasión estará a cargo de nuestro hermano Cristian Villalobos, director de multimedia y comunicaciones de nuestra iglesia de Ñuñoa, a quienes desde ya le agradecemos por su gran trabajo junto a su equipo durante todo este tiempo en la realización y transmisión de los programas de cada sábado. Los invito ahora a que cantemos nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Muy buenos días y muy feliz sábado. Quiero aprovechar esta instancia de poder enviar un abrazo muy grande a todos mis hermanos de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. También a todos aquellos amigos que se conectan semana a semana para poder participar de este culto de adoración a través de todas las plataformas digitales de la Iglesia de Ñuñoa. Y así también a todos los hermanos que desde otras iglesias también nos están visitando en nuestros cultos sábado a sábado. La verdad es que normalmente, y usando un lenguaje televisivo, no es muy común que esté frente a las cámaras ante ustedes. Normalmente estamos detrás de las cámaras, pero con mucho gusto
he aceptado la invitación que me realizó el cuerpo de ancianos y el pastor de poder dirigirme ante ustedes en esta ocasión. Es un honor, es un privilegio y una linda oportunidad que podamos compartir el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero aprovechar de enviar un muy cariñoso saludo, y si ustedes me lo permiten, a cada uno de los integrantes de mi querido equipo multimedia. Y en forma muy especial a aquellos miembros del equipo de multimedia con quienes hemos estado trabajando durante todos estos meses de confinamiento para que semana a semana podamos llegar hasta ustedes con un culto de adoración. Sin duda que la pandemia y a consecuencia del confinamiento mundial, el factor comunicacional ha sido relevante. Y no solo para informar acerca de cómo se ha desarrollado esta pandemia en el mundo, sino también ha sido crucial para mantener la comunicación entre las personas, sobre todo ante una situación de aislamiento que tantas sensaciones negativas eventualmente podría generar en nuestras mentes, en nuestros corazones y por lo tanto en nuestro bienestar físico y mental. El teletrabajo, por ejemplo, las clases virtuales para los niños, para los jóvenes, se han podido desarrollar en gran parte gracias a la calidad de las comunicaciones que hoy día existen. Y eso como consecuencia de las nuevas tecnologías y de las avanzadas tecnologías que hay en nuestro medio y que hoy en día están al alcance prácticamente de todas las personas. Y en nuestra iglesia, el concepto comunicación también ha sido vital. ¿Para qué? Para mantenernos conectados, para seguir congregándonos, aunque sea a través de reuniones virtuales, teniendo nuestros cultos virtuales, pero aún así igual de efectivas desde el punto de vista espiritual y congregacional. Sin embargo, no solo existe un beneficio a través de las comunicaciones, sino que también existe una responsabilidad. Y esa responsabilidad está basada en qué es lo que yo estoy comunicando, qué es lo que yo estoy transmitiendo a través de todas estas programaciones que estamos haciendo como iglesia. Y no solo nosotros como iglesia de Ñuñoa, sino que también todas aquellas iglesias adventistas que están haciendo sus esfuerzos para que sábado a sábado nuestros hermanos y nuestros amigos puedan tener un culto de adoración en sus casas y que también puedan tener las otras reuniones habituales como de día miércoles o culto joven que normalmente tenemos. Normalmente lo que nosotros buscamos transmitir es nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra esperanza. Y es justamente bajo esa perspectiva que estará basado el estudio de hoy. Cuando ocurren accidentes que son masivos, uno de los grandes desafíos para las autoridades es la identificación de las víctimas, dado que a veces, por la naturaleza del accidente, es muy compleja su identificación a primera vista. Es en esas circunstancias cuando los profesionales ya más especializados hacen tremendos trabajos, tremendos esfuerzos para poder realizar aquellos peritajes que permiten la identificación de las víctimas que ellos van encontrando. Hasta hace algunos años atrás, la huella digital era nuestro factor de reconocimiento de identidad. Prácticamente quizás el único, que en algunos casos se apoyaba también según nuestra historia dental. Pero ya desde muchos años atrás, el ADN se ha transformado en el medio más exacto de reconocimiento de identidad. Ya que el ADN, y dicho en forma muy fácil, porque para eso están los expertos en esto, el ADN es una estructura molecular única que no se repite en otro ser humano, pero que sí se puede asociar a un grupo de parentesco. Y una de las ventajas que tiene el ADN es que se mantiene en el tiempo. Y esto a pesar incluso de las inclemencias del tiempo o de otros factores exógenos, externos, que podrían eventualmente alterarlo. Ahora, por más que se intente desviar la atención y alterar su composición, el ADN mantiene sus propiedades y de esa manera se puede identificar claramente a una persona. Recuerdo que cuando era miembro de la Iglesia Central de Santiago, hace ya muchísimos años atrás, frecuentemente me invitaban a predicar a otras iglesias que formaban parte del distrito de la Iglesia Central, pero que estaban muy retiradas, sobre todo para el sector poniente de Santiago.
Y en esos tiempos en que no teníamos ni Google Maps, ni teléfonos celulares, a lo más uno recurría a aquel mapa que se encontraba en esas guías de teléfono bien gorditas que uno tenía en la casa, y ahí uno trataba de ubicar la dirección y con eso se iba en la mente, porque no había un celular para sacarle fotos, y uno se iba con eso en mente tratando de llegar a esa dirección. Y muchas veces o me bajaba antes de la micro o me bajaba después de la micro y tenía que caminar buscando esa dirección. Pero pasaba algo muy simpático, y era que normalmente, porque acostumbraba a llegar temprano a esas iglesias, encontraba a alguien que me guiaba hasta la iglesia. ¿Y por qué me guiaban hasta esa iglesia? Porque los identificaba claramente como adventistas. Por la ropa que llevaban puesta, por la Biblia que llevaban bajo el brazo y también porque llevaban el himnario. De esa forma los identificaba, los conocía y ellos me guiaban hasta el templo. Desde hace tiempo me vengo preguntando en forma muy personal, ¿en qué condición se encuentra nuestro ADN adventista? ¿Será que existen factores exógenos que han causado daño a nuestra estructura espiritual única? Y esto se hace aún más presente cuando estamos viviendo en una época en que las comunicaciones nos abren las puertas para llegar a otros a través de distintos medios y sobre todo de medios masivos. ¿Cuál es la identidad que estamos reflejando por estos medios de comunicación a otros? ¿Qué iglesia o qué religión estamos dando a conocer? ¿Qué doctrina, qué conducta estamos reflejando? ¿Estamos ayudando a conducir a otros hacia la iglesia? En la época de la iglesia primitiva era muy clara la identificación de aquellos que seguían al maestro. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias, ahí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, versículos 69 al 75. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él se negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Cuando Pedro estaba esa noche en la crucifixión y era sindicado como seguidor de Cristo, se delató. Se autodelató, quizás por su forma de vestir o porque lo habían visto con Jesús, pero cuando se defiende y cuando habla, alguien confirma que era un discípulo de Jesús por cómo habló. Los seguidores de Jesús se habían mimetizado con él, habían desarrollado una identidad, se identificaban con el Maestro, con las enseñanzas que él predicaba. Sin embargo, esto solamente se podía lograr mediante una comunión real con el Maestro. Nuestra responsabilidad como adventistas del séptimo día es reflejar a Cristo, en base a ese ADN que el mismo Dios nos ha entregado, y ser un testimonio vivo y práctico de mi relación con el Señor. Entonces, ¿qué estamos comunicando? ¿Cómo manifestamos a otros nuestro ADN adventista? Vamos a revisar a continuación algunas de las características del cristiano. Y cuando hablamos en términos generales de un cristiano, por favor, consideremos que estamos hablándole a un adventista del séptimo día, que también somos cristianos porque seguimos a Cristo. Los invito a leer en Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6.
Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El verdadero cristiano, el adventista del séptimo día, es aquel que persevera en la fe. Y esto se manifiesta mediante una vida de consecuencia. Una vida de consecuencia en todo momento, independiente de las condiciones en las cuales se encuentre. Su vida devocional, su vida de fe, no dice relación con una situación específica o con su estado de ánimo, sino que persevera en la fe independiente de las circunstancias, manifestándose siempre, en todo momento como un hijo de Dios. Y además, no solo en todo momento, sino que también en todo lugar, incluso en las pruebas y en las aflicciones. El verdadero cristiano persevera en la fe, lo que significa que persevera también en una conducta cristiana conforme a cómo nos enseña la Biblia. Entonces, sea cual sea la situación por la cual estemos pasando, el reflejo de Cristo a través de nuestras vidas debe ser siempre y en todo lugar, independiente de cómo nos estemos sintiendo e independiente de la situación por la cual estemos atravesando. Busquemos ahora en Hechos, capítulo 2, verso 38. Hechos, capítulo 2, versos 38. Vamos a ir a leer este versículo que nos va a evidenciar otra característica que debiéramos nosotros manifestar ante el mundo. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El cristiano, el adventista del séptimo día, no es santo, pero busca y lucha por vivir una vida de santidad. El adventista lucha cada día contra el pecado y ora y pide a Dios que fortalezca su fe para vencer el pecado y mantener vivo el Espíritu Santo en su mente y corazón. Si usted es un amigo nuestro que en algún momento nos va a visitar físicamente en nuestra iglesia, no espere encontrarse con un regimiento de santos, pero sí con un grupo de personas que en su condición de pecado se esfuerzan día a día por lograr una vida de santidad en Cristo Jesús. No es nuestra misión mostrarnos al mundo como seres perfectos, pero sí como hijos de Dios que buscan con humildad la perfección en Cristo Jesús. Buscar la santidad es una decisión diaria que debiera identificar a los adventistas del séptimo día. No el ser santos, pero sí el buscar la santidad y el reflejar a Cristo cada día. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, verso 43, vamos a encontrar también otra característica que denota quiénes son los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Mateo 21, 43. Vamos a ir ahí en sus Biblias o en su tablet, su celular, donde tenga descargada la palabra de Dios. Ojalá su Biblia, porque en la tablet tenemos muchas otras cosas, tenemos las redes sociales, tenemos juegos probablemente, y como la Biblia es sagrada, es decir, apartada, idealmente que usemos nuestra Biblia y no algún dispositivo electrónico, que eso lo dejamos para otras cosas. Capítulo 21, versos 43. Por tanto os digo, dice el evangelista, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca, ¿qué cosa? Los frutos de él. Un adventista, un cristiano, da frutos. Refleja a Cristo a través de una vida de amor, de gozo, de paz, de mansedumbre, de humildad, de dominio propio, de fe. Ya en algún otro momento usted puede repasar cuáles son los frutos del Espíritu. Un hijo de Dios
que busca la presencia del Espíritu Santo en su vida, estará habilitado para llevar una vida acorde con ello. Y reflejará a Cristo mediante los frutos del Espíritu. Por lo tanto, el estilo de vida y la forma de conducirse en la vida deberá estar acorde a la obra que el Espíritu Santo realiza en su corazón. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, es ahí cuando comenzamos a reflejar el carácter de Jesús a otros. Porque el carácter de Jesús, que es lo que reflejamos, se alimenta, se nutre de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Sigamos estudiando la Biblia, porque este es un estudio para poder documentarnos y buscar respaldos bíblicos. Vamos a la primera epístola de Juan, el capítulo 1. Primera de Juan, casi al final ya de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versos 8 al 10. Y dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dice un poquito en relación con lo que comentábamos al inicio respecto de la santidad. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar los pecados. Un adventista debiera reflejar que es un pecador salvado, un pecador perdonado, un pecador redimido. A pesar de que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, sabemos que aún tenemos una tendencia pecaminosa y que es solo por la gracia de Dios que podemos ser salvos. Cuando llevamos una vida de humildad, nuestra mente, nuestro corazón están mucho más dispuestos a que el Señor obre en nuestras vidas. Porque al reconocernos humildemente como pecadores, le abrimos la puerta al Espíritu Santo para que realice el acto transformador en nuestra vida. Por lo tanto, depende exclusivamente de nosotros el que el Espíritu Santo pueda ejercer o producir los efectos en nuestra vida de manera tal que nos preparen y nos habiliten para poder ser un reflejo del carácter de Jesús. Pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa es una característica de un cristiano? De un adventista como usted, como yo, o como a algunos de ustedes, amigos, que a lo mejor está pensando en seguir participando de nuestra iglesia, o que en su corazón ha decidido seguir a Jesús. Los invito a leer la primera epístola de Timoteo, allí en Primera de Timoteo. La verdad es que el apóstol San Pablo es mi escritor favorito, lejos. Y cada vez que me toca predicar, siempre cito textos del apóstol San Pablo. Porque quizás él escribe también con mucha autoridad, por lo que vivió antes de ser converso. Y por lo tanto tuvo muy claro desde un inicio cuál era el rol de un cristiano que había sido llamado a formar parte de las filas de los seguidores de Dios. En 1 Timoteo, capítulo 6, vamos a leer los versos 18 y 19. Dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Interesante estas características que el apóstol Pablo plantea respecto de los cristianos. Su generosidad, su dadivosidad, el pensar en el otro, la empatía, la preocupación con el necesitado. Un hijo de Dios está pendiente de las necesidades de sus hermanos en Cristo. Se preocupa de las necesidades de su prójimo. Está dispuesto a dar antes que recibir. Un hijo de Dios refleja el carácter generoso de Cristo. Es capaz de compartir con otros de lo poco que tiene. Es por eso, hermanos, que cuando uno se dice cristiano, carga sobre sí
una tremenda bendición, pero también una tremenda responsabilidad. Porque desde aquella vez en Antioquía, en que por primera vez los seguidores de Cristo se llamaban cristianos, se ha depositado en nosotros la responsabilidad de reflejar el carácter de Cristo, pero reflejarlo a través de un estilo de vida, de una actitud, de una conducta, de hechos prácticos. Hermanos y amigos, estas y otras más son las características por las cuales debemos ser identificados como adventistas, como hijos de Dios, como cristianos. Muchos probablemente nos conocen porque no bebemos alcohol, porque no trabajamos en sábado, a partir de la puesta de sol y hasta la puesta de sol del sábado, porque no compramos en sábado, porque nuestros jóvenes, nuestros hijos no asisten a clases en el día sábado. Quizás otros nos conocen, nos identifican porque no comemos cierto tipo de alimentos. Entonces, si basáramos nuestra condición de cristiano o de adventista solo en eso, quiere decir que nuestro ADN lo conformaría un grupo de conductas relacionadas a lo que comemos, a lo que bebemos o porque guardamos el sábado en todos sus aspectos. Y eso está bien y es correcto, forma parte de la vida de un cristiano. Y son manifestaciones de un estilo de vida que hemos escogido. Pero eso no significa que estamos siguiendo una receta o una lista de instrucciones. Eso es el resultado o una consecuencia de una relación poderosa y profunda con Dios. Es una consecuencia de que hemos aceptado una vida de devoción con el Altísimo. Nuestra misión apunta a dar a conocer a otros el amor de Jesús en forma natural, no queriendo resaltar nuestro estilo de vida según nuestra alimentación como lo más relevante, sino que seamos reconocidos como un grupo de seres humanos que en su condición de pecado luchan día a día para hacer lo grato ante los ojos de Dios, que día a día buscan la victoria frente al pecado, que buscan reflejar a Cristo mediante una vida de humildad, de generosidad, y que se prepara para la segunda venida de Cristo. Cuando pedimos a Dios que dirija nuestras vidas, cuando renunciamos a nuestra voluntad para que el Señor ejerza la suya en nuestras vidas, entonces podremos reflejar a otros nuestra verdadera doctrina, nuestra fe y nuestra esperanza. Aquellas cosas por las cuales el mundo nos identifica son solo el resultado de una devoción con Dios, de mi amor hacia Dios, de mi gratitud hacia Dios y el resultado de una vida consecuente conforme a lo que Cristo, a lo que la Biblia nos ha enseñado. Quiera Dios que en nosotros, en nuestro vivir, en nuestro actuar, exista cada día la decisión de reflejar el carácter de Cristo a otros y prepararme para ello. Los quiero invitar a que terminemos el culto de hoy con una oración. Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, gracias te damos por habernos acompañado durante esta mañana. Gracias por habernos entregado el pan de vida y gracias por habernos llamado a ser hijos tuyos. Señor, ayúdanos a reflejar tu carácter a otros. Ayúdanos a llevar una vida de devoción, de consagración y de amistad contigo en forma permanente y profunda. Ayúdanos, Señor, para que a través nuestro también otros puedan conocer la verdad que conduce a la salvación. Señor Dios Todopoderoso, acompáñanos y que sea tu Santo Espíritu quien gobierne nuestras vidas y que nos preparen día a día para que pronto nos encontremos contigo en las mansiones celestiales. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga y que podamos seguir disfrutando de un hermoso día de reposo. Agradecemos a Dios por el mensaje de esta mañana y rogamos su dirección para que podamos ser un reflejo de su carácter para otros y que nuestra identidad adventista esté siempre conforme a lo que Dios nos ha enseñado, para que nuestros actos sean una consecuencia de nuestra relación, comunión y devoción con Dios. Queremos dejarlos invitados para esta tarde a las 19 horas a un nuevo culto joven.
el cual es transmitido mediante la plataforma Zoom y también mediante Facebook Live de nuestra iglesia. Así que te esperamos puntualmente hoy a las 19 horas para que participes e interactúes en este programa preparado por nuestra directiva JA. Y nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto en un nuevo culto de adoración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Los invito a cantar el último himno para despedir el culto esta mañana.